Santísimo, porque no todos los días estamos juntos para aprender lo que es la palabra de Dios que actualmente se requiere para cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, nos quedamos en Eclesiastés, el capítulo 12, 1 a 4. Hermanos, esta palabra tiene una importancia total, donde Salomón, hermanos, ha podido empezar la vida en el mundo, pero una vida, hermanos, tan claro y tan justo, donde hizo aprobar, hermanos, la palabra de Dios en todos los imperios del mundo. Por eso dice la Biblia, Salomón era aquel rey de la nación del pueblo de Dios, que ha podido partir, dice, ¿no?, todo el conocimiento de Dios a las reinas del sur, a los reyes de todo Oriente, a los reyes de todo el mundo. Por eso Salomón tenía 666 toneladas de oro por día, cosechaba de todo el mundo. Mira, hermanos, Salomón era como la mano de Jehová en el mundo, donde ha podido darles pero una vida correcta. Y razón decía Jesucristo, dice, Salomón era, dice, el hombre más de gloria en la tierra. Pero dice, no ha alcanzado, dice, a los lirios del campo, pero tenía, dice, hermanos, una gloria más grande de todos. Otra palabra dice, los hombres de Nínive serán salvos en el día del juicio, porque fueron a recibir la palabra de Dios del rey Salomón. Jesús decía, pero aquí ahora está más que el rey Salomón. El mismo Cristo, dice, vino al mundo, pero más que el rey Salomón. Bueno, eso está escrito en el libro del Evangelio según San Mateo. Amado hermano, Cristo mencionó de Salomón en el Nuevo Testamento. Así la palabra de Dios que fue entregada al mundo, y el mundo ha podido conseguir la palabra de Dios, empezando de reyes y reinas, para que la humanidad, la juventud del mundo, sea algo en la vida para Dios. Y si aún los incrédulos, los reinos de la tierra, han podido, hermano, recibir la palabra y hacer una vida delante de Dios, hoy la iglesia de Cristo, cuanto más tenemos que recibir la palabra, ¿no es verdad, hermano? Si el idólatra egipcio recibió la palabra a través por rey Salomón, ¿y usted por qué no puede, hermano, recibirlo? Tiene que hacerlo cuanto más. Se habían hecho aprobar para salvación del juicio venidero. Cristo les afirmó eso, hermanos, porque fueron a recibir la palabra de Salomón, de Dios que estaba en Salomón. Ahora que Cristo nos ha traído su palabra, cuánto más tenemos que ser aprobados por Dios para salvación. Más que los jóvenes de Sabá, más que los jóvenes de Egipto, más que los jóvenes de aquel tiempo, a través por Salomón, un día se salvarán, dicen los que han ido a escuchar y recibir la palabra de Dios. Y los de Nínive también se salvarán, dijo el Señor, porque recibieron su palabra. Ahora entonces nosotros, este libro de Salomón, hermano, tiene un fundamento, pero quizás no nos imaginamos en su calidad, posición de las Escrituras. Por eso dice, pues, joven, acuérdese hoy de tu Creador. Y todo joven debería pensar, hermano, en esta regla que es el fundamento para vuestra vida, pero para salvación. Así que, hermano joven, deje de dudar en su corazón. Saca esos disturbios personales vanidosos que solamente te empañan para perdición. Decides, hermano, tomar esta regla de Dios, esta lámpara que puede llevarte sin tropiezos en el camino de Dios. Esta lámpara es las Escrituras, ¿ya? Entonces Salomón decía, hoy deben recibir al Señor los que no tienen. Hoy deben emprender la palabra de Dios los que no han emprendido.
Hoy tienen que preparar, dice, hoy, no es mañana. Mañana puede ser tarde, ¿no ve? Mira, hermanos, hay varios jóvenes a los 15, a 16, a 18 años se han muerto. Un hijo de un anciano murió con los 17 años solamente. Este hijo de un anciano, hermanos, deseamos ya de una vez, bautizate, hermano, bautizate. Nosotros así los jóvenes, entre 6 o 7 jóvenes que estábamos ya, hermanos, en el Señor, rogábamos a este joven. Pero su nombre era Josué, ¿no? Tercer medio del colegio estaba llevando, ¿no? En la secundaria. Pero este Josué decía, de enero voy a empezar, de enero 1983, de ahí voy a empezar, hasta enero espérenme, hermanos. Seguía andando con nosotros, iba a la campaña, iba a la conferencia, iba a las visitas locales, hermanos, tras de nosotros, pero no era bautizado. Y nosotros decíamos, tienes que entrar a la línea, ya que estás haciendo bien la decisión, estás cantando con nosotros los himnos. Pero hermanos, ese día que este Josué ha señalado a los 17 años en tercer secundaria, hermanos, no ha llegado. Un pequeño charco de agua en la Incacancha de Tupí, Centratocha, donde los colegiantes de todos esos centros mineros iban siempre. Allá habían ido entre 5, ¿no? Jonás, su primo, no sé si ha ido a ver, no lo sé, no le he preguntado a él. Pero Jonás entonces estaba un joven ya alto. Mirá, hermanos, ellos han ido a divertirse, a hacerse un paseo entre los primos. Una pequeña bañada, hermano, se había hecho arrastrar adentro del agua y nunca más salió de ese pozo de Incacancha. Sepultó el agua su cuerpo. Durante 5 o más horas perdido dentro del agua, hasta que las grúas de la empresa lleguen a buscarle a él. Cuerpo muerto, exterminado su vida. Gritó, dice, antes de perderse al agua, hermanos, por favor, sáquenme, algo se me está tirando por los pies. Y los primos corrieron a hacer una cadena de pie a pie, agarrándose con todo. No lo pudieron arrancar a Josué, hermano, del agua. Dice que había unas hierbas carnívoras, dice, hermano, allá adentro. Como siempre lo habrán enredado a su cuerpo y lo han estirado adentro, las hierbas carnívoras, hermano joven. Y no arregló su vida, ni emprendió, ni empezó nada. Se quedó en cero, hermano joven. Usted sabe, hermano joven, cosa que puede terminarse su vida en cualquier momento. Por eso los jóvenes no debemos estar tan confiados en la juventud nuestra, sino debemos estar confiados sobre en Dios. Por eso Salomón decía, acuérdese hoy, antes que los días malos lleguen. Hay días malos, hermano, hay mucho, pero usted no se da cuenta, hermano joven, quizás. Por eso decídese, entremos a la palabra. Eso quiere decir Salomón, hoy, antes que los oídos se cierren, antes que mañana ya no vas a escuchar, antes que tus ojos, los que miran por las ventanas, antes que tus ojos parpadeen de leer la Biblia, hoy deben leer los jóvenes. Ya han terminado, ¿no? Por lo menos Nuevo Testamento, hermanos jóvenes. En un año se termina fácil, ¿no? Pero leyendo cada día. Pero si lees por semana un capítulo, no vas a terminar ni en 4 años posiblemente. Pero hermano, si lees todos los días, como Pablo decía a Timoteo, ¿qué lo dijo Pablo a Timoteo? 1 Timoteo 4, 10, 12. No descuides. Entre tanto, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, joven Timoteo. Y Timoteo tenía que hacer caso, hermanos. Porque dicen, ¿no? Los grandes teólogos, científicos, filósofos, los griegos en Éfeso era un centro. Digamos, Éfeso era la capital de los europeos en ese tiempo. Una ciudad grande, quizás como Buenos Aires o más, quién sabe antes. Pero allá era la cuna de los filósofos, de los atenienses. De toda clase de filosofía del mundo, dice que era.
Y Timoteo y Pablo tenían que enfrentarnos contra las fieras del mundo, la palabra fieras que Pablo hablaba a esos hombres grandes, ateístas, contra el Evangelio. Entonces, para eso, ¿cuánta lectura tenía que tener, no ve? Pero ahora tenemos más grande que Éfeso, tenemos el mundo, más grande ahora es, hermano. Y frente a ese grande imperio de Satanás que es el mundo, los jóvenes a veces cuánto descuido, no estamos preparándonos. Personal es la preparación o la formación o aplicar, hermano, el servicio a Dios. Bueno, ahí dejemos Eclesiastés. Pasemos adelante, hermanos. Entonces, hermano joven, queda invitado, según la palabra de Dios, por el rey Salomón, que gracias a Dios todo el mundo conoce esta escritura, pero usted hágalo hoy si quiere estar más en Cristo correctamente. Como número 4, anótense, la santificación posicional. Vamos a tocar un poco la santificación posicional. Esto quiere decir, Dios posicionalmente nos ha santificado, nos ha constituido o nos ha hecho. Hechos capítulo 20, verso 32, vamos a leer. Hermano, en la hora de la conversión, en el momento que hemos aceptado a Cristo, hermano, Dios nos ha dado toda santificación completa. Y el cristiano, hermano, así sea joven, así sea anciano, cual sea, Cristo por gracia nos ha santificado, pero totalmente. Y eso tenemos que sostener hoy en la vida, en la práctica. Hechos capítulo 20, verso 32. Santificación posicional del cristiano joven. Dice Hechos 20, 32, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora los encomiendo, hermanos, a Dios. Mirá, hermanos, Éfeso, cantidad de jóvenes habían aceptado al Señor. Capítulo 19, una conversión numerosa de los jóvenes en la ciudad de Asia, en Éfeso. Los grandes jóvenes se habían convertido, los que practicaban la magia, incluso los espiritistas se habían convertido, los religiosos se habían convertido, habían quemado libros de magia, dice Hechos capítulo 19, verso 18, la conversión grande en Éfeso de los jóvenes. ¿Cómo no? Ahora estos jóvenes, ahora ya habían sido santificados, eran medio brujos, otros magistas, dice, de toda clase de jóvenes que estaban incluidos en el campo satánico de este mundo. Ahora habían aceptado al Señor y todos sus libros de magia lo habían quemado, lo habían prendido fuego. Mirad, hermanos, y no era poco. Estos libros que quemaban con fuego, cada joven convertido exterminaba en fuego las cosas del diablo en su vida. Eso quiere decir, ya están haciendo la práctica de santificación. Cada joven que se convirtió un artista, un fanático, un hechicero, un magista, un mafioso, ahora dice todos sus instrumentos de mafia lo está prendiendo fuego. ¿Acaso no dice Hechos 19, 18? Hechos 19, verso 18. Muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hermanos, 50,000 piezas de plata, el valor de los libros que están quemando los jóvenes que se han convertido al Señor. Así es, pues, hermano, la santificación
Allá el Señor les ha iluminado, el Espíritu Santo les ha renovado, les ha dado un nuevo nacimiento, todo lo que nos sirve al juego, hermano. Así sea el libro que vale, ¿cuánto? No, 50,000 piezas de plata, todos los libros, un montón han quemado. Así, hermano, empieza la carrera cristiana en la santificación como estos jóvenes. Ahora posicionalmente son santificados. Dice la palabra, más blancos que la nieve, más puros que el coral, más brillantes como las estrellas del universo. A ver, Daniel capítulo 12, versos 3. La santificación posicional es grande, hermano. ¿Cómo no un cristiano alcanzado, un joven mundano, un joven tenebroso, un joven envuelto en el muladar, un joven empantanado en la suciedad escoria del mundo, cuando aceptó a Cristo, Dios lo había santificado y lo había hecho una estrella que dé luz en el testimonio hacia el mundo? Daniel capítulo 4, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Aquel joven como Daniel que pregona la palabra, que hace toda fe a Jehová únicamente, aquella hermana que sostiene el testimonio de Dios en su corazón, aquel cristiano que enfrenta el evangelio hacia su compañía en el trabajo, en el pueblo en donde que vive, aquellos ingenieros que están trabajando, médicos en los hospitales, jóvenes, así sean adultos, que están llevando el testimonio. Su santificación posicional es una estrella que alumbra, dice, a perpetua eternidad, hermano, hermana. ¿Qué estrella más brillante, no, del santificado? En esa estrella, esa es, hermano, explicación. Tu santificación es como una estrella, tu ser, hermano, en el mundo. Cristo decía en Mateo capítulo 6, vosotros sois la luz del mundo. Y a ver, vayamos al Evangelio Mateo, el capítulo 13 también, el mismo también está hablando a estas partes. Evangelio Mateo, el capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, todas estas escrituras nos declaran nuestra santificación posicional. Aquel hermano santificado, justificado por la sangre de Cristo, es cual estrella que resplandece en el firmamento del mundo, hermano. Usted, hermana, es una estrella como la Esther. La Esther tenía otro nombre arameo que se llamaba Adasa. Y la palabra Adasa era la estrella. Y esta Esther, su nombre llevaba estrella. ¿Y por qué lo nombraron estrella? Es que su santificación era absoluta y completa en su vida en práctica. Joven sin tacha, sin censura ni observación, hermano, ni ante la ley, ni ante los vecinos y los prójimos del pueblo donde vivía. Y todo el pueblo decía, Esther vaya a candidatear para que sea reina del imperio de Persia. El pueblo lo han dado su nombre de Esther, hermano. Por eso, amadas hermanas, esta palabra estrella aparece en la Esther, y esta palabra estrella aparece en los justos santificados en Cristo. Ahora, si tú eres joven, una estrella, si tu hermana eres una estrella hecho en santificación para Dios, ¿quieres perderte una estrella y volverte cual escoria de una piedra que no tiene luz del mundo? ¿Quieres cambiar esa santificación posicional con el pecado a una escoria de condenación como si fuera un muladar? ¿Quieres convertirte? Por eso no quieres aplicar la santificación práctica en su vida, hermano.
¿Quieres regalar ese precio que Cristo ha hecho para ti, santificándote para eternamente en su reino? ¿Quieres negociar con el mundo? ¿Cuánto te da el mundo? Ese pecado que el mundo te ofrece. Muerte y condenación infernal más todavía. Así quieren negociar cuantos hermanos que quieren correr al pecado del mundo. Así quieres usted cambiar la gloria de Dios de tu vida, de tu santificación. Quieres cambiar con ese idiondez del pecado, sea la fornicación, inmoral, otros pecados que el mundo tiene. Por eso, hermana, hermano, debes afirmar tu corazón. La santificación posicional, hermano, es inmensurable. No se puede a veces imaginarse cómo siempre Dios nos ha santificado. Constituirnos una estrella, hermano, como resplandece en el firmamento, son aquellos que anuncian, dice, la justicia de Dios en la tierra. Amado hermano, pronto se ha de aclarar estas profecías. Como Jesús ha dicho, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Ya se acerca el reino del Padre. ¿Qué es el reino del Padre? Cristo viene al mundo esta noche posiblemente, quién sabe, ¿no? Si viene hoy, si viene en este momento, inmediatamente el reino del Padre se acerca, hermano. 7 años, declaración total de destrucción de la planeta Tierra. El reino del Padre se establece para siempre, eternamente. ¿Entiendes, hermano? El reino del Padre, tras la venida de Cristo, el mundo se termina, su poderío se extermina totalmente. ¿Has leído ese pasaje? El mundo se extermina con la venida de Cristo. ¿Dónde dice eso? Entre paréntesis, Daniel capítulo 2, ahí nos dice, hermano. Hasta que Cristo venga, poderes mundiales de cada país, de cada unificación o de cada... El mundo va a aguantar hasta que Cristo venga. Pero una vez que Cristo venga, hermano, ¿qué pasa con este mundo? Daniel, el capítulo 2, versículo 44, hermano, no olvide este texto. ¿Qué dice, hermano? Exterminación de las naciones en la venida de Cristo. Daniel capítulo 2, 44, leamos: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Que Dios bendiga su bendita palabra, hermano. Amén. Dios ha declarado en Daniel, hermano, en los días de estos reyes, en los días de estos años 2015, 100 países aliados, nada más para presentar al reino del anticristo que hoy se prepara el mundo. Jesús viene, hermano, dice, del cielo. Levanta su propio reino con los cristianos, hermano, y con los que han de creer en Cristo todavía. Ese reino mundialmente de Dios, hermano, sale a la tierra. Ya no seremos, hermano, un pueblo pequeño, seremos un reino de Dios mundialmente entonces, hermano. Ahora estamos aquí, un pequeño aquí, Estados Unidos, otro pequeño, los cristianos en todos los países, 2, 3, 100 o 1000, cuantitos están. Pero nuestro Señor trae su reino, hermano, desde el monte Calvario, el primer convertido entre los apóstoles, hasta el día de su venida. ¿Quién se convertirá? Todos estos renacidos, santificados en Cristo, y los que viven en esa doctrina exacta, sana de Cristo, en esas posturas de la palabra, somos hechos un reino de Dios, hermano. Cristo levantará su reino, hermano, con todos los creyentes. Adjuntará también con el pueblo abrámico, con el pueblo de Israel juntamente, iglesia de Dios, más iglesia, el pueblo de Jehová, forman un reino interminable.
y con los países que no aceptan a Cristo, con los jóvenes que hoy no aceptan la palabra de santificación. ¿Qué pasa, hermano? Dice, entonces desmenuzará, consumirá a todos estos reinos que hoy son rebeldes contra Dios. Cristo les ha de desmenuzar en su venida. Desmenuzar quiere decir hacer convertir a las arenas. De un trozo grande les ha de quebrantar a pedazos, hermano. La potencia mundial se ha desmenuzado entonces en la venida de Cristo. ¿Qué más dice la segunda palabra? Dice también, después de desmenuzar, consumirá. La palabra consumir dice, va a terminar al mundo. No hay poder mundial, hermano, no hay poder del anticristo, no hay esa bestia potente que ha de salir en 7 cabezas y 10 cuernos, no hay, hermano. Jesús lo consume todo. ¿Y qué hace con la bestia, con el diablo, con esos hombres grandes que hoy están aliando al mundo? Respuesta, Apocalipsis 20, versos 10. Apocalipsis 20, 10 dice, el Señor les ha de arrojar a la bestia, al falso profeta, a Satanás el dragón, 1000 años arroja al gran lago de fuego o al abismo. Ahí está escrito, ¿no? Este Satanás que tanto ha perjudicado al mundo, que tanto ha contrarrestado a Dios, que tanto nos está queriendo engañar a usted, a mi hermano, por eso usted no quiere convertirse, o no quiere bautizarse, o no quiere seguir al Señor como corresponde. El diablo, Satanás, te ha engañado y te está engañando. Pero gracias a Dios, jóvenes, quienes han decidido seguir a Dios, son un reino de Cristo, viene y se acerca. Tu santificación posicional allá se declara. ¿Cuál sol resplandeciente aquellos hermanos que se aplican a la justicia? Brillarán como las estrellas y como el sol en su firmamento, en su reino de Dios cuando se ya ha establecido, hermano. Eso es la bendita esperanza. Vuestra santificación posicionalmente está hecho para el reino de Dios, hermano. Allá vas a brillar, hermano. Ahora no hay ningún brillo todavía, ¿no, hermanas? Jesús, dice Mateo capítulo 17, empezaba a brillar cuando llevaba su rostro humano. A ver, leamos entre paréntesis, santificación posicional, un muestreo de Cristo. Evangelio Mateo capítulo 17. Jesús tenía el rostro humano. Andaba, hermanos, llorando en este mundo, ¿no es cierto? Jesús lloró en Betania. San Juan 11:35, Jesús lloró, el texto más grande de la Biblia, quiero decir más pequeño. Hermanos, Jesús lloraba en el monte Olivos, al ver al pueblo judío entre los jóvenes, cuánta gente estaba engañado. Pero ahora, hermanos, Jesús, ya no hay lloro en Cristo. Él está con ojos candentes como llama de fuego para quemar al mundo pecador. Eso debe entender el ser humano ahora. ¿Ya? Pero dice la palabra, hermanos, donde les estuve citando, cómo el Señor Jesucristo ha mostrado aquel brillo en medio de sus apóstoles. Los apóstoles no se daban cuenta, pero el brillo apareció de su rostro cuando estaba en esta tierra. Mateo capítulo 17. Versículo 2. Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amados hermanos, la santificación posicional. Cuando Jesús estaba en medio de sus apóstoles en el monte de transfiguración, de repente, dice, el rostro de Cristo, dice que empezaba a brillar como el sol. Como el sol brillaba fuerte, hermano. ¿Y cómo el sol brilla? Mira cómo alumbra desde millones de kilómetros de distancia, sigue alumbrando a este lugar de la tierra.
El rostro del Señor como el sol, dice que no como este foco, sino como el sol, hermano. Esa luz del rostro de Cristo estaba, toda esa montaña estaba esclareciendo, hermano. No era de noche, era de día. Mira, hermanos, el día, hermano, era más fuerte, radiante que la luz del sol, estaba el rostro de Cristo. Y los apóstoles, hermanos, se admiraron de tal manera. Y no solamente el rostro de Cristo brillaba, sino dice también sus vestidos. ¿Qué color de vestido en ese momento estaría llevando Cristo? Pero ahora se había convertido en blanco, pero muy blanco, brilloso. Ese vestido también estaba refulgeciente, hermano, estaba brillando. Esas manos, esos pies estaban brillando, hermana. Entonces Pedro y Juan, Jacob y otros dijeron: Señor, qué lindo lugar. Aquí nomás ya nos quedemos, vamos a preparar enramadas enseguida. Ya no nos vamos a ir ni a Jerusalén a nadie. Esto es el lugar verdadero de Dios. Los apóstoles querían preparar, sacar maderas, preparar, dice, unas enramadas para que se queden en ese brillo. Cuando más rato, dice, Moisés y Elías estaban acompañando junto con Cristo, hablando, conversando con el Señor, las cosas misteriosas de Dios que tenían que conversar con Cristo. Pero Moisés, hermano, ¿hace cuántos años ya se ha ido de este mundo? ¿De dónde aparece en ese momento, hermano? Por eso Moisés está en la presencia de Dios, hermano. Elías, ¿cuántos cientos de años ya se ha ido, hermano? Segunda Reyes 2:1 dice: Elías se fue alma y cuerpo arrebatado y transformado por Jehová. Ahora, cuando Jesús estaba en su ministerio, estos profetas vienen y ahora están presenciando la transfiguración. Hermano, como Cristo brilló, alumbró como el sol, hermano, impactó los corazones de los apóstoles. Hubo un gran incógnito, hermanos, en ellos. Nadie quería pensar otra cosa sino en el brillo, en ese alumbramiento de Jehová. Encima venía la voz de Dios, estaba presente. Este es mi hijo amado, a él tienen que oír. Gritó Jehová, hermano, en ese monte. Qué lindo, hermano, era contemplar ese rostro tan brilloso del Señor Jesucristo. Así será, hermana, tu santificación posicional un día. Así será, hermano, tu santificación posicional hecho y completamente mostrado al mundo. Por eso se debe, hermano, odiar, aborrecer el pecado del mundo. Dice la Biblia, hay que aborrecer las obras de los nicolaitas. Yo aborrezco, y ustedes también tienen que aborrecer. Apocalipsis capítulo 2. Ahí está, hermanos. Ahora es el momento, hermano. Queremos entrar aquí. Queremos ser, hermano, parte de esta santificación posicional. Ahora, hermano, es el asunto. Nada más que cumplir la palabra de Dios. Aplicando en la misericordia se puede, hermano. Miles y millones de jóvenes han alcanzado, hermano, ya esto. Y nosotros, ¿por qué no podemos alcanzar, hermano? ¿Por qué digo millones? Porque en Hechos encuentro la palabra millares de los que se habían convertido. En el año 1500, 15 millones de Alemania, dice la historia. Ahora, ¿qué decimos de Europa? ¿Cuántos miles jóvenes entraban cada día a la matanza del rey Nerón o del emperador Nerón? Cada día los jóvenes se enfrentaban con el evangelio a Europa. Más fuerte la muerte, la Inquisición, más fuerte el evangelio, hermano. Ahora que estamos en el año 2015, no sé qué débil, ¿cómo será delante del Señor vuestro corazón? Por eso, hermano, la santificación posicional es una altura que a veces otros no se dan cuenta. Razón José tenía que decir en su corazón, Génesis capítulo 39:9, ¿cómo yo puedo pecar contra mi Dios? ¿Cómo puedo pecar yo contra mi Dios? Más sería morir o ir a la cárcel en vez que pecar contra mi Dios. ¿Dijo o no dijo José?
dijo hermano, Génesis 39:9. Por eso José tenía que ir a la cárcel por no pecar, hermano. Pero Jehová estaba en la cárcel con José hasta que se lo preparó el trono del palacio del reino de los egipcios. Amado hermano, entonces, no se equivoque, hermana. ¿Quieres constatarte, quieres tenerte esta santificación posicional que Cristo te ha regalado? Ahora pues entonces asuma la santificación práctica. Bueno, aquí nomás vamos a dejar, yo creo que han entendido, ¿no? Tu santificación posicional, ¿cuál estrella? ¿Cuál sol? ¿Cuál rostro de Cristo? Investido para los creyentes, para todos. Y ahora nos toca especialmente para ti, hermano joven. Por eso, hermano, al pecado, como usted barres cada día las basuras de tu casa, así debemos barrer de los ojos del corazón los creyentes. ¿Quién lo deposita basura en una valija linda? ¿Quién lo acumula basura dentro de su cama especial? ¿Quién lo guarda su basura? Nadie, ¿no es cierto? Cada día botan las basuras al muladar. Así el cristiano debería arrojar el mal de su corazón, porque su luz de santificación, para que no sea convertida en un muladar putrefactorio de abominación a Jehová. Bueno, hermanos, entonces aquí vamos a dejar la santificación posicional. Anótense 1 Corintios capítulo 6, 11 más. 1 Corintios capítulo 6, versos 11. Pablo decía, alentaba a los hermanos de Corinto. Hermanos de Corinto, se habían convertido ladrones, se habían convertido mafiosos, se habían convertido grandes hombres millonarios, se habían convertido autoridades, se habían convertido generales, se han convertido oficiales, se han convertido mucha gente. Por tanto, entonces, Pablo les dijo esta escritura a todos aquellos que se han convertido. 1 Corintios capítulo 6, versos 11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para entender esto, leamos verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos. Mirad, hermanos, un día gente del mundo de Europa eran, dice, hombres estafadores. Claro, eran hombres empresariales, industriales, ateos, filósofos, de toda clase de gente. Y al mundo engañaban de toda forma, como ahora, como también está engañando la gran ciencia de la tierra a los jóvenes. Les está engañando. Pero Cristo no engaña a nadie. Más bien Él da vida y salvación, ¿no? Dice, erais fornicarios, hombres que viven con 2, con 3, con 4, con 5, con 7 mujeres. ¿Con cuántos vivirán también? ¿Quién sabe? Pero esos se llaman fornicarios. Hombres que están dados al pecado de la lascivia y de inmoral. Dios quiere santificar a ese hombre perverso, dice la palabra. Idólatra, dice. Idólatra quiere decir que tiene un ídolo, una madera, un estuco, una imagen, un monumento, una piedra y otra materia. Hombre idólatra, ahí se arrodilla, ahí se apercima. Hasta a los postes ahora hacen señal de la cruz, no a los muertos, donde los cementerios siempre el hombre está persinando. Hombre idólatra. Hasta las moscas hoy creen, adoran. Hasta lagartos ahora se arrodillan. Usted sabe, ¿no es cierto, joven? ¿Quién se arrodilla al lagarto? Los egipcios, los hinduistas, ¿no es cierto? Hasta las vacas ahora se arrodillan. ¿Quién se arrodilla a las vacas? Hasta los del oriente, ¿no? Su ídolo fatal. Por eso, amado hermano,
hombre idólatra. Ahora nosotros en este tiempo se están también idolatriándose con el mundo. Y todos estos eran hombres adúlteros, que se casan 2, 3, 4 veces, 5 veces en el mundo, son hombres adúlteros, los que se dan en matrimonios, eso quiere decir. Pero Dios quiere santificar totalmente a estos hombres también, dice. Afeminados, los lesbianistas, esos entre mujer y mujer, ahora hay 3 matrimonios en Estados Unidos, dice, ¿no? Ya ni siquiera 2 ni mujer con mujer, sino hasta con 3 ya están aprobando. El mundo, hermano, se ha lanzado a un colapso de inmoral y el juicio les ha de atormentar a todo esto como a los de Sodoma. Por tanto, hermanos, así, borrachos, ávaros, erais algunos, así erábamos todos, dice. Nido del diablo, sinagoga de Satanás. Era tu corazón, hermano, ¿no es cierto? La Biblia habla, sinagoga de Satanás eran los corazones de los hombres. Pero Cristo nos ha levantado, primero nos ha lavado. ¿Por qué nos ha lavado? Tan sucios erábamos ante Dios, hermano. Usted, hermana, era tan sucia. Por eso la palabra lavar está en la Biblia, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Cristo nos ha lavado. Esa blancura ha sacado, hermano, de lo más negro de la vida. Esa cara que era totalmente fea en el pecado para Dios, Cristo lo ha emblanquecido con su sangre. Te ha lavado totalmente, no queda más lavar. Eso es santificado, hermano. Ya no hay cosa que lavar. El Señor ha terminado su obra. Ahora quiere lavar todavía. ¿Cuántos todavía hoy? Después, dice, después de lavar, el Señor, ¿qué ha hecho? Lo ha santificado. Lo ha puesto un vaso a la mesa del Señor. Pero un vaso de oro, un vaso especial para el Señor, para que cante, para que agradezca, para que predique, para que lleve la vida de Dios. Un vaso de oro brillante para el Señor te ha hecho. Eso quiere decir santificar. Una persona hecha instrumento para servicio del Señor. ¿Entiendes, hermano? Eso es santificar. Apartado, consagrado, dedicado, hermano, y muy adornado para Dios. Así el Señor nos ha santificado, hombres pecadores. Dios nos ha puesto a su mesa. Por eso, ¿cuál vaso de oro usted se debe considerar, hermano? Y ese vaso de oro, hermano, está en la comunión con el Señor en su mesa. Por eso se debe luchar contra el pecado, hermano. Y dice la palabra, ni siquiera rastro debería haber en los santificados del pecado. Ya vamos a llegar ahí. Amado hermano, entonces, los santificados, hermana, en la mesa del Señor, ¿cuál vaso de oro? Yo he encontrado esa palabra vaso de oro. Ya te lo voy a mostrar. También he encontrado vasos de barro, vasos de madera. Por tanto, pero la santificación de Dios nos ha hecho vasos de oro. Ahora, ¿quieres cambiarte de oro a barro? Es tu decisión. ¿O quieres continuar un vaso de oro como Dios lo ha hecho? Nos ha santificado, hermano. ¿Y cómo vamos a dejar, hermano, ese precioso santificado? ¿Cómo se va a caer del Señor? ¿Cómo quiere cambiar esa gloria eterna para siempre con este mundo o con el pecado, con la pasión? No se puede, ¿no, hermano? A ver, te voy a decir una reflexión. Tienes $10,000 que te has ganado en 5 años, no lo sé. ¿Quieres cambiar con un peso? ¿Con un centavo quieres cambiar? ¿Puede cambiar alguien $10,000 con un solo peso? Nadie, hermano. Pero ¿cómo quieren cambiar los cristianos su santificación de Dios con esa miserable basura que no tiene precio del mundo? Así es, hermano, cuando uno quiere cometer inmoralidad o maldades, hermano, la gloria de Dios ni siquiera tiene precios calculables, hermano. Pero el cristiano joven, cuando no se da cuenta, así lo está regalando, la gloria lo está trocando, hermano, lo está destrozando totalmente. Por eso, hermano, debes pararte bien y debes analizar la posición de fe, lo que eres creyente verdadero del Señor.
y no debe importar la traición del diablo del mundo, sea pasión, diversión, etc. Eso, hermanos, un día nosotros un poquito hemos entendido cuando éramos jóvenes, por eso teníamos razón, hermano, y tenemos ese valor, y vamos a decir siempre, hermano, porque Dios nos ha enseñado en esa forma. Por eso, hermano, esta santificación posicional es grande, y el amor de Dios es grande, sobremanera grande. Claro que ahora todavía total no nos ha hecho ver, pero el reino del Padre se acerca. Ay, todo esto se va, hermano, a ver claramente en hecho frente al mundo, hermano. Por eso, hermano, nos ha santificado y nos ha justificado por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Todo es el intercesor nuestro. Hermanos, aquí no nos dejemos porque no tenemos mucho tiempo. Anótense, hermanos. Número 5. La santificación práctica del joven cristiano del sistema del mundo actual. Número 5. La santificación práctica del joven cristiano del sistema mundo actual. 2 Corintios 7:1, 2 Timoteo 20:21. Vamos a dar estos dos textos que nos aclaran en lo siguiente. La santificación práctica del joven cristiano del sistema mundo actual. 2 Corintios capítulo 7:1. Hermanos, Dios conoce y sabe desde el principio, desde antes de la creación como final, la exterminación de la planeta Tierra, como más allá las eternidades nuevos. Dios lo conoce todo. Pero ahora, hermanos, a nosotros se nos dice, para gozar el reino de Dios, para gozar la nueva Jerusalén del cielo, para gozar cielos nuevos y la tierra nueva, para tener toda la eternidad constituida de Dios, tenemos que practicar la santificación en vuestra vida, aplicar en cumplir las recomendaciones doctrinales para nosotros. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Tenemos, hermanos, tales promesas. ¿Qué promesas? Verso 17 de capítulo 6, verso 18 de capítulo 6. Dios, su reino con nosotros. Dios el Padre y nosotros sus hijos propios de Él. Tenemos promesas del reino imperdurable de Dios. Tenemos promesas en la santificación de la herencia del reino de los cielos. Tantas promesas de Dios, hermano, tenemos para nosotros. Ahora, dice, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne. Limpiar y limpiar y limpiar es, hermano, la palabra de Dios en nosotros en santificación, hacer una práctica. Hay que limpiar toda. No la mitad ni la cuarta parte, sino toda, dice la Biblia. ¿Entiende, hermano? Ahora es la práctica. Hermano, hoy día vivimos. ¿Cuántos pensamientos se han cruzado, divagado delante del Señor? ¿Cuántas cosas, hermano, cada día nos satura el mal? Por ejemplo, aquel hermano ingeniero lo han hecho renegar de todo lado en la empresa. Y la mente y el corazón se han cansado, y el mal siempre quiso clavarse por el ojo, por la mente, por el corazón. Tiene que limpiar, decirle, Dios perdóname. 1 Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo. Si alguno hubiere tenido falta, ¿qué tenemos que hacer? Abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo. La santificación práctica consiste en que cada cristiano debe barrer malos pensamientos, malos propósitos, malos vistazos que el hombre cristiano puede hacer. Ese corazón que codicia, hermanos, al pecado, como el corazón de la Eva,
o como el corazón de Sansón. Yo veo dos corazones. En la Biblia hay muchos de haber, pero por lo menos dos. Hay dos ojos, ojos de la Eva como también ojos de Sansón, ¿no ven? Por eso, hermanos, la santificación práctica nos enseña que sí debemos limpiar cada uno de vosotros. Y ese limpiar, hermano, dice, de toda contaminación de carne. Y siempre la carne es, hermano, oposición contra el Espíritu, según Romanos o Gálatas 5:17. Amado hermanos, esta carne que está contaminándose con el mundo. Esta carne quiere contaminarse fácil, hermano, hermana. Pero Cristo llama a través por su palabra, por el apóstol Pablo, limpia, hermana, toda contaminación de su carne, para que tu santificación sea completamente delante del Señor perseverante. Hay que limpiar de la carne toda su contaminación contra el espíritu que menciona el pecado. Hay que perfeccionar, dice, la santidad cada día en vosotros en el temor de Dios. Amados hermanos, ¿han limpiado, no? ¿O no han limpiado? ¿O estamos limpiando o vamos a limpiar recién? Porque a la larga del tiempo hemos encontrado pecados 1 año, 2 años dentro de la cena del Señor aún. ¿Cuántas cosas esto, hermano, no saben limpiar, hermano? El que ha tenido falta inmediatamente debe pronunciarse a Cristo. Debe reconocer la falta, hermano. No hay por qué, hermano, apañar o envolver esa falta en vosotros. Hermana, si has cometido un mal, así no sea inmoral o sea una falta cual sea, tiene que reconocer, porque Dios no acepta las faltas. Ya no permite. Por eso dice, hay que limpiar. Y debemos estar, hermanos, Pablo dice, tengo conciencia limpia, no hay de qué avergonzarme. Tengo, dice, la voluntad, no tengo de qué avergonzarme. Hasta ahora, dice Pablo, había limpiado todo. Ha limpiado los ojos, ha limpiado las manos, ha limpiado el corazón. Y estaba apto para ser arrebatado hasta el tercer cielo. Y Pablo habla del tercer cielo, ha ido a mirar un vistazo, ¿no? Nuestra nueva Jerusalén. Y Pablo, hermano, sabía perfectamente la postura para la iglesia, para los cristianos. Porque fue, hermanos, hasta el tercer cielo para los cristianos. Ha llamado, hermano, entonces ahora la tema de la práctica es santificarnos o hacer limpiar y limpiar. Con esto quiere decir, el Pablo nos dice, hermano, en la palabra, no podemos ocultar delante del Señor las mentiras o los 17 pecados que son de Gálatas capítulo 5 verso 19. Gálatas 5:19. Todo esto tenemos que limpiar de vosotros. A ver, leamos Gálatas 5:19. Estos están, hermanos, alrededor nuestro. Están en las casas, están en el camino, en todo lado, ¿no? Diablo ha puesto los 17 enemigos contra el Espíritu para destrozar la santificación nuestra. Y es una batalla contundente, hermano, en la carne, hermanos jóvenes. Porque lo hemos pasado, lo hemos vivido, por eso decimos, el diablo no nos va a dejar siempre libre. El diablo siempre nos ha de redondear por cualquier momento, en toda manera, pero fuerte es la mano de Dios, poderosa es la mano de Dios. Él no va a dejar, hermano, que nos hundamos, ni tampoco que seamos destrozados. Siempre la victoria ya está hecha, pero no tenemos que apartarnos del Señor por ningún momento. Si nos apartamos, hermano, ahí está la caída y la muerte, ya está, hermano. Pero si no nos apartamos y estamos a los pies de Cristo junto a Él, hermano, el Señor hace huir. Santiago 4:7, ¿saben, no, hermanos? ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. ¿Dice o no dice, hermanos? Nada más la sumisión total al Señor, hermano. En toda prueba, en toda tentación.
¿A quién no va a llegar la tentación, hermano? Hermanos jóvenes, la tentación viene como la lluvia, como la tormenta. Y si tú no estás con la palabra bien, hermano, esa tentación, cual tormenta arrastra la casa, arrastra personas a morir, hermano, lo arrastra, ¿no ven? Así lo puede arrastrar a su vida. Pero si usted va a estar tan sumiso con el Señor, aunque la tormenta fuese el diluvio de Noé, no nos va a arrastrar, hermano, porque a Noé el diluvio no lo arrastró, sino que más bien conservó la salvación. ¿No es verdad, hermano? Así los cristianos tenemos el gran poder del Señor para que nos sostenga. Entonces con estos enemigos que cada día entran, Gálatas 5:19, a este hermano, estos 17 enemigos que quieren romper, destrozar tu santificación, son 17 pecados enumerados, hermano. A ver, vamos a leer siempre Gálatas 5:19. ¿Qué dice? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado hermano, estos tenemos que limpiar de nosotros en la santificación práctica. El adulterio. ¿Cuántos hermanos se han hecho llevar por el adulterio? Quiere decir, hombres, mujeres casados han traicionado su fidelito matrimonial. Mujeres que han traicionado con otro hombre a su esposo. Esposos que han traicionado con otra mujer. Son llamados adulterios. Estos, si no se arrepienten de verdad, no podrán entrar al reino de los cielos. Pero si se arrepienten, ojalá que no lleguen al adúltero. La segunda palabra en la Biblia sigue esto, el adúltero, según Romanos 7:1. El adúltero es aquel que vive con otra mujer en su matrimonio, o aquel que se casa con otro en la vida de su matrimonio. Esos son los adúlteros. Y estos adúlteros, Apocalipsis capítulo 20, versos 8, no más tienen parte en el reino de los cielos. Ahora, los que practican el adulterio tampoco tienen parte en el reino de los cielos. Quiere decir, un casado cometiendo el pecado inmoral, uno o dos o tres, está en práctica. Y si no deja, si no se arrepiente, no tiene, hermano, la salvación. Los que practican no heredarán el reino de Dios. Hermano, eso es el enemigo, hermano, que Satanás ha puesto contra los cristianos. Bueno, los jóvenes todavía no tienen a esa censuración, pero dice la palabra más adelante, 5:19, los fornicarios. Adulterio, fornicación, eso sí, hermano joven. La Biblia dice, el cuerpo es para Dios, no es para la fornicación. El cuerpo no es, como ya lo he dicho, ese tesoro precioso. No se puede, hermano, convertir su vida a una vida basural, a una vida de inmundicia. No se puede, porque si lo vas a hacer, hermano joven, estás perdiendo totalmente la santificación del Señor. Por eso la palabra dice en 1 Corintios 8:6, huid de la fornicación. ¿O no dice la palabra? Todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica ha pecado contra el cuerpo, contra su propio cuerpo, y corrompe su alma. Ay, amados hermanos, hay que leer estos capítulos de la Biblia, hermano, para que Satanás no te ahogue, no te ahorque, no te destroce. ¿Cuánto tenemos que aferrarnos hoy en la santificación práctica? Por esa razón, hermanos, la palabra dice claramente
¿Quién quiere llegar al reino de los cielos? ¿Quién quiere, hermano, hoy escaparse de la condenación venidera, de la gran tribulación o del infierno? Nada más, hermano, aplique estas palabras de santificación. Dice la palabra, hay que huir de la fornicación. Dice la palabra, no hay que llevar el cuerpo a la fornicación. ¿Qué más dice la palabra? No hay que dar rastro de la fornicación en vuestra vida. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 5, versos 3. Efesios capítulo 5, versos 3. Hermano, dice la palabra, ¿no? El Señor y a todo nos dice. Si Dios me dice, tengo que hacer caso, hermano. Porque no me está diciendo el presidente, no me está diciendo no otras personas, me está diciendo Dios, hermano, nos está diciendo. Aquel Padre de los padres, aquel Dios tan grande en su amor nos está diciendo. ¿Y qué dice Efesios 5, verso 3? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no conviene, sino antes bien acción de gracias. Amado hermano, terminantemente Dios dice, la fornicación, así sea la inmundicia que siga el pecado inmoral, ni siquiera aparezca ni aún se nombre entre nosotros en el pueblo de Dios, hermano. ¿Y qué es que ese nombre? Dice, aquel hermano dice que le ha caído, aquella hermana está por caer. No tiene que haber, hermano, rastro o nombre en la iglesia los que somos santificados. Que no haya motivo de la fornicación, dice, que no aparezca su huella en la congregación, hermano. ¿Por qué? Porque somos santificados, hermano. Eres santificada, hermana, y no puedes dar motivo a la fornicación porque eres santificada. Por eso dice, ni aún se nombre entre vosotros este pecado de fornicación. ¿Entiende, hermano? Ahora, si usted no hace caso, estás perdiéndote vanamente, hermano. Entonces practique, aplique la palabra de Dios como joven. ¿Quieres ser buen ministro? ¿Quieres ser parte del Evangelio de Cristo? ¿Quieres ser un heraldo y un conquistador como Pablo, como Timoteo, como Daniel, como José, como Ezequiel, varios otros jóvenes, no? ¿Quieres ocupar el reino allá en el reino milenario, en el reino de los cielos, en un lugar primero, como dice Apocalipsis capítulo 3, 21? Apocalipsis 3, 21, ¿qué es, hermano? Reino de los cielos, ángeles morando. El cristiano vencedor de la tierra llega a ocupar el trono de Cristo. Jesús lo está dando permiso, lo está otorgando su propia silla. Nada más por haber vencido al pecado. Apocalipsis 3:21, eso dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Aquel hermano joven, aquella hermana joven que ha de luchar enteramente contra el pecado de fornicación, de seguro el trono el Señor Jesucristo lo ha preparado. Lo ha de entregarte, hermana. De tu nombre te llamará. Millones cristianos estaremos en el mar de vidrio, en el patio del mar de vidrio, dice Apocalipsis capítulo 4. Los cristianos de los días de los apóstoles, los cristianos del continente de Asia, los cristianos del continente de África, los cristianos de todo el mundo, en la venida de Cristo ocuparemos, hermano, ese mar de vidrio que la Biblia menciona. De adentro te ha de llamar en tu nombre, hermana. No solamente a los jóvenes. Usted, hermana de edad, usted, hermano de edad, es la misma, solamente me estoy refiriendo, resaltando un poco a los jóvenes. Para todos está igual, hermano. Tu nombre, dice la palabra, yo voy a confesar tu nombre delante de los ángeles, delante de mi Padre. Esa proclamación quiere decir, ¿no? Te va a hacer un heraldo, hermano, en el reino de los cielos. Y el Señor nos ha de otorgar su trono.
Ese trono no es chiquitito, no es de 10 ni 20 metros. Ese trono cuán grande será para los millones de cristianos, hermano. Así sentado, hermano, en el trono de Dios por haber vencido al pecado. El pecado de fornicación que asedia a los jóvenes. El diablo, hermano, quiere eliminarte, hermano joven. Si caes al pecado de fornicación, has perdido un hilo de confianza de Dios. Has roto tu pie, hermano, has roto las manos. Manos rompidas, ¿cómo va a querer trabajar, hermano? Pies quebradas, ¿cómo va a querer correr, hermano? A ver, haga pie quebrado, entra a la competencia de atletismo, a ver si vas a poder. Ya no. Esas consecuencias, hermano, traen los pecados inmorales. Muchos dicen, pero yo me restauro y punto. Decirle al Señor a ver qué consecuencias traería. Por eso, amado hermano, Pablo tenía que decir, todo pecado está fuera de cuerpo, pero el que fornica está contra su propio cuerpo. Hay diferencia, hermano, entre los otros pecados en sus acciones calificativas doctrinales delante del Señor. Por tanto, amados hermanos, entonces la santificación práctica, hay que limpiar. Ahora la fornicación, ¿cómo se puede limpiar? La base es la oración, hermana. José cuánto oraba para no pecar en el reino de los egipcios. Y José nunca cayó al pecado hasta hora de morir. Fue joven hasta 40 años José, hermano. Hasta 40 años había sido joven en el reino de los egipcios. ¿Ya? Ahora, hermanos, José empezaba de este lado en la tentación, de otro lado, en su cuarto otra tentación de fornicación. Dejando su ropa se escapó, ¿sí o no, hermanos? Valerosamente, no por cobarde, sino por ser más valiente de los cobardes en Cristo. Y Dios tenía que preparar el trono del gobierno de los egipcios. Por eso Faraón se lo ha entregado su anillo, su propio anillo se le entregó. ¿Por qué se lo entregó Faraón a José su anillo? Era el hombre más capaz que él para darle aprobación de derechos de administración del reino. ¿Por qué se lo dio collar? Era hombre más heraldo. Collar, ¿sabe quién lleva, hermano? Ha dado un collar, ¿no ve, hermanos? ¿Por qué? ¿Quién recibe collar de oro? Aquel vencedor, aquel que ha terminado, hermano, aquel grande personaje recibe hoy también. ¿No ven? Entonces José ha recibido estas cosas. Tercer lugar, José ha recibido ropas espléndidos, vestidos reales de ser rey. Qué precioso, hermano, aquel José esclavo. Un día andaba barriendo el patio, el cuarto de Potifar, el capitán de los egipcios. Un día en la cárcel, sentado, quizás angustiado, hermano, se sentaba noches y días entero. Un día, hermano, no tenía ni siquiera buena comida aquel joven pobre José. Pero, hermano, su fe y su corazón era santo para Dios. No deseó ni la música de Egipto. No salió a los grandes bailes con otros jóvenes. No, hermano. Los presos estaban brincoteando, saltando, cantando como siempre. Pero José, hermano, en la convicción de Dios moraba, vivía, dormía y se levantaba. Pero un día ha llegado la bienaventuranza para este joven verdadero. Hermano, así que entonces hoy es la tarea de santificarte. Revise la historia de José. No hay tiempo para leer los 3-4 capítulos del libro de Génesis, hermano. Pero usted tiene tiempo en su casa. Los jóvenes tienen tiempo, hermano, ¿no es cierto? Los jóvenes podemos amanecer leyendo. Podemos, hermano, aplicar la palabra. Podemos preparar, hermano, la palabra. Podemos comer más de lo mejor. Pero se termina edad de la juventud. 4 o 5 responsabilidades que nos pisa sobre nosotros. El tiempo se agota en 3 en 4 cosas para leer la Biblia. A veces ya no abastece ni el cuerpo. Hoy, mientras que está, hermano, libre, un joven cristiano absolutamente dado a Cristo, aplique, hermano, y no se deje vencer como varios se hicieron vencer. La santificación práctica. Segunda Timoteo capítulo 20, verso 21. Segunda Timoteo capítulo 20,
Disculpen, capítulo 2, versículo 20. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 20, 21. Leamos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Amados hermanos, aquí aparece en la casa de Dios, o también en una casa como puede ser, dice que hay unos utensilios de oro y de plata. Hay también, dice, utensilios, quiere decir, puede ser vaso de barro como también de madera. Los utensilios son honrosos. ¿Cuáles son utensilios honrosos? Muy apreciados, el oro y la plata. A vaso de madera casi nadie quiere comprar, porque se va a romper pronto, ¿no ven? Pero a un vaso de oro, ¿quisieran o no ustedes, hermanas? Claro, vaso de oro yo también quisiera conocer, no conozco hasta ahora nada. Si nos regalaría vaso de oro, ¿agarrarían o no, hermanos? Yo primero sería para recibir vaso de oro, ¿no es cierto? Porque nunca conozco y cómo quisiera tener. Entonces, hermanos, vasos de oro, dice, de honra son oro y plata. Así usted tiene que ser tan apreciado para Dios, cual oro, cual vasito de oro o cual vaso de plata. Pero ¿cuándo va a ser vaso de oro, hermano? ¿Cuándo va a ser, hermana, vaso de oro para Dios? Cuando te limpias de todas estas cosas. ¿Se entiende, hermano? Si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? La pasión juvenil está por delante, hermano. Huye de las pasiones juveniles. Ahí está, hermano, la pasión es el primer trampa del diablo contra los jóvenes. La pasión de los ojos, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Les estoy leyendo 1 Juan 2:16. Mira, hermanos, estas redes satánicas se han tendido contra ti. Son como campos minados tiene contra ti el mundo. Dicen a los países en la guerra, para que no los atrape, bombas se esconden, dicen, no, bajo la tierra. Hay del soldado que pisa una bomba bajo la tierra que está puesta, se destroza 5 o 10 personas que van por ahí. Así como las bombas de destrucción, Satanás ha escondido delante de ti. Por eso tienes que limpiarte, hermano, dice, si alguno se limpia de las cosas del pecado, de las pasiones carnales, de muchas otras cosas contrarias a nuestra santificación, usted será, dice, un vaso de oro o un vaso de plata, un instrumento para honra de Dios. Usted será aquella hermana que puede llevar la obra de Dios en una iglesia, como María de Jerusalén. María dice que sostenía la primera iglesia en Jerusalén. Priscila aquí la sostenía la iglesia en Corinto. Esta hermana Priscila sabía cómo llevar la obra de Dios en Europa y en Corinto. María sabía cómo sostener la obra en Jerusalén. Y muchas otras hermanas jóvenes como adultas han emprendido la carrera en Cristo, hermanas. Ellas son tan glorificadas por Cristo ahora en el cielo. Pero usted, hermana, ahora la obra de Dios tenemos que sostener todos. Y tenemos que sostener hasta que el Señor venga en esa sencilla, sana doctrina de Dios, pero en su cabal salvación, que es por santificación. Amados hermanos, hay que limpiar todo, dice, de vuestro ser, estas cosas de la inmundicia del mundo, del pecado. Entonces seremos santificados para Dios, instrumento de honra para Dios, dispuesto para toda obra, para toda buena obra de Dios. Mira, hermanos, ¿no? Hermanos jóvenes, como quisiera que usted sea buen ministro del Señor.
que marca la doctrina, hermano, en este mundo de confusión. Mira, hermanos, hay muchos grupos evangélicos, no saben en qué fundamento están corriendo. Yo le pregunto, ¿de qué congregación usted soy? Yo soy, dice, de Roca Ardiente, dice uno. Soy de la congregación Roca Ardiente. ¿Y qué es eso, Roca Ardiente? Bueno, nosotros somos origen de Brasil, dice. ¿Y quién les ha fundado? El tal hombre. Lamentablemente, amigo, estás perdido. Para Dios no hay roca ardiente, ni roca en frío, roca fríos, ni ardientes, no hay nada. Para Dios está la iglesia del Cristo Jesús establecida en el Monte Calvario. Una iglesia compuesta solamente reunido a su nombre y compuesto en su sana doctrina de salvación. Lee la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Vas a ver grupos de roca ardiente, encontrarás, digo, no hay. Entonces, ¿por qué quieren ustedes cambiar las cosas de Dios en las cosas del enemigo? Así que, amados hermanos, cuánto el mundo está confundido, cuánto la gente, teniendo el testimonio, la Biblia de Dios en su mano, no puede entender, porque no ha entrado por las puertas a Cristo. Por eso hay que entrar, ya hemos dicho, hay que tener al Señor, que se conviertan, arrepientan de verdad para ser discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ¿cuánto sería bien, hermana, que usted conozca la doctrina? Esta Biblia de 27 libros del Nuevo Testamento, puedes explicar a cuánta gente que está totalmente confundido. Usted, hermano joven, puede explicar esta palabra de 66 libros de Génesis hasta Apocalipsis, que están en 7 dispensaciones y 6 pactos de Jehová. Pero para eso, hermano, usted tiene que prepararse, y si usted no entra dentro de la palabra de Dios, ¿qué va a hacer frente a este mundo de confusión también? Por eso, hermano joven, no te descuides. Primero limpie para que la palabra esté en tu corazón. Primero límpiese de todas estas cosas para ser dispuesto para toda buena obra. Si no limpiamos, ¿qué vamos a predicar, hermano? Pablo dijo, no a los de Romanos, si yo predico no adulterar y adultero, si yo enseño no robar y si robo, ¿de qué sirve que nosotros somos de Dios? Somos descalificados, dijo Pablo. Por tanto, hay que limpiar, hermano, de todas estas cosas. Limpiémonos. Otro versículo más quiero leer. Primera Tesalonicenses, hermano. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, en la santificación práctica. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amados hermanos, mundo enfermizo, mundo de engaño, mundo a pronto de morir, tentaciones e engaños de la bestia del diablo se han tendido en todas las redes en la tierra. Ahora, hermano, es el tiempo de dar un examen. Hay que revisar, hay que examinarlo todo. ¿Por cuál vía viene el diablo? ¿Por cuál vía viene la filosofía satánica? ¿Por cuál lado Satanás te está dando un flechazo, hermano? Hay que examinarlo todo, hermano, dice la palabra. Ahora sí, dice, también el mundo tiene algunas cosas buenas para servir a Dios. Retengan las cosas buenas que sirven para servir a Dios, quiere decir Pablo. Hay cosas, por ejemplo, estas cosas no sirven para servir a Dios, hay que tenerlo. Estos aparatos no sirven para servir a Dios, ¿no es cierto? Hay que tenerlo. Pero hay cosas que no sirven, hermano, para santificación, no sirven. Todo eso hay que desechar. Luego dice, absteneos de toda especie de mal. Hermano, absteneos, guardaos o cuidaos de todo aquellas especies del mal que vienen. No hay que comer cualquier cosa espiritualmente, falsas doctrinas.
Hay que abstenerse o hay que privarse, hay que tener un control, una limitación. En el mundo, ¿cuántas falsas doctrinas en nombre de la Biblia vienen? Religiones entre sectas. Entonces nosotros no podemos ser cual gansos, comer todo, sino que tenemos que ser, hermanos, precavidos. ¿Acaso no dijo el Señor esta porción? Amados hermanos, sed prudentes como las serpientes, pero sencillos como palomas. El Señor dijo, no, prudentes en este mundo, cautelosos, absteniéndose de toda especie de mal. Hermanos, santificación práctica. Hágalo, hermano, serás vaso de oro o instrumento, servidor de Dios para toda buena obra. Que Dios bendiga su bendita palabra, así sea, hermanos.